Can Yaman. Madre mía, chico no deja de dar de qué hablar. Y mira que pensábamos que ya lo habíamos visto todo con Sandokan, ¿eh? Pues agárrense porque lo que ha salido a la luz ahora sobre lo que se cayó el productor, esto va a ser bueno. A ver, ¿qué os pongo en situación? Se supone que Can Yaman, el nuestro, el que nos trae de cabeza, estaba cerrando los detalles para una nueva serie, algo muy gordo, y de repente, ¡zas! Rumores, especulaciones, y el productor ahí calladito como una tumba. Pero señores, el salseo es el salseo, y ya se sabe que cuando el río suena, agua lleva. Lo que se está comentando por los mentideros de la industria es que hubo un momento de tensión, un punto de inflexión, que el productor no contó. Y no me refiero a una discusión tonta de rodaje, no. Hablamos de algo que podría haber hecho tambalearse todo el proyecto. Se habla de exigencias, de egos, de un tira y afloja que dejó a muchos con la boca abierta. Y lo más jugoso es que el productor, que suele ser un tipo bastante mediático, se ha metido en su caparazón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le obligó a guardar silencio? Para ser honestos, Can Yaman es un fenómeno. Cada vez que hace algo se arma la revolución. Y cuando digo revolución, me refiero a que mueve masas, genera miles de titulares y, por supuesto, mucho dinero. Así que entiendo que haya presiones y negociaciones intensas. Pero esto parece que fue a otro nivel. Lo que yo creo que está pasando es que hubo una diferencia creativa, o quizás una diferencia de caché que se volvió muy personal. No sé, a lo mejor Can pidió algo que el productor consideró imposible o que iba en contra de la visión general de la serie. Y claro, si tienes a un actor que es la gallina de los huevos de oro, tampoco quieres tensar la cuerda demasiado. Pero por otro lado, el productor tiene sus responsabilidades, sus números, y no puede salirse del presupuesto ni de la estrategia. Muchos dicen que esto tiene que ver con su relación con su actual pareja. Que a lo mejor hubo un ultimátum, o que alguna decisión que tomó relacionada con su vida privada afectó a las negociaciones profesionales. Otros, más maliciosos, sugieren que todo esto es una estrategia de marketing para generar expectación antes del anuncio oficial de la serie. Y no me extrañaría, que ya sabemos cómo funcionan estas cosas en Hollywood y en la televisión turca, que son las reinas del circo mediático. Pero el silencio del productor es lo que me da a pensar. Un tipo que normalmente da entrevistas hasta para pedir el café, de repente, nada. Es como si le hubieran mandado callar, o como si él mismo hubiera decidido que lo mejor era no decir ni pío. Y eso, amigos, es porque detrás de todo hay algo gordo, algo que se escapa a la simple negociación de un contrato. ¿Será que Can Yaman puso condiciones que nadie esperaba? ¿Quizás pidió un control creativo que el productor no estaba dispuesto a ceder? ¿O es que hubo alguna intromisión externa, alguna presión de la cadena o de los patrocinadores? Es que hay tantas posibilidades que uno no sabe por dónde tirar. Lo que sí está claro es que esta situación ha dejado un aura de misterio alrededor de la nueva aventura televisiva de Can Yaman. Y eso en el mundo del entretenimiento, a veces es oro puro. Genera intriga, hace que la gente hable, que teorice. Y al final, cuando la serie se estrene, habrá mucha más expectación. Pero, ¿a qué coste? ¿Qué es lo que realmente se cayó el productor? ¿Fue algo que afectó a la calidad del proyecto, a las condiciones de trabajo, o simplemente a la química entre los involucrados? Me da la sensación de que estamos ante un iceberg y solo vemos la puntita. Yo personalmente creo que la clave está en entender qué le hizo al productor quedarse sin palabras. Porque él sabe vender, sabe justificar, sabe manejar la prensa. Y si se ha mordido la lengua, es porque lo que sabe es comprometedor. ¿Vosotros qué pensáis, que se callaría el productor de Sandokan sobre Can Yaman?